A continuación, Al Pan Pan, las cosas como son. Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Al Pan Pan, las cosas como son. Coyuntura y calidad de la democracia con la conducción de Patricio Aro. Al Pan Pan, las cosas como son. Gracias a la gran audiencia de Telesucesos Canal 29, el canal diferente, por acompañarnos una vez más a decir las cosas como son. Cleber Herrera, César Ulloa y Patricio Aro Ayerbe, sus servidores, les decimos y les expresamos los mejores saludos a toda la gran audiencia. En esta oportunidad trataremos un tema que está afectando no solamente a América Latina, sino afecta gravemente a un pueblo hermano que es el pueblo venezolano y las consecuencias directas a los ecuatorianos. Hablaremos y trataremos sobre la crisis humanitaria desatada en Venezuela con las razones y por causas que analizaremos en este programa y diremos las cosas como son. Cleber, César, bienvenidos. Muchísimas gracias, un saludo Cleber, Patricio, de la misma manera a la audiencia. Antes de hablar sobre la crisis, me parece sumamente importante precisar algunas cosas que por un registro histórico son ineludibles. La primera, que Venezuela fue un país receptor de migración. Cuando se producen las grandes oleadas de migración por las dictaduras del Cono Sur, Venezuela es uno de los países que de alguna manera acoge a una serie de compatriotas, no solo del Ecuador, sino de donde se produjo algunas dictaduras, y en ese sentido Venezuela se convierte en un país que con toda la generosidad del caso termina acogiendo. La segunda cosa, que la crisis humanitaria tiene causas. O sea, no es que la gente es expulsada del país venezolano o sale del país porque así quiere. Una de las causas enormes es precisamente la incapacidad del Estado en un régimen que ya dejó de ser democrático, en un régimen que incluso analistas venezolanos han dicho que tampoco es una dictadura, porque algunos le han calificado como un Estado mafioso, es decir, un grupo de una banda organizada de delincuentes gobernando un país, hace que la crisis se ahonde en lo económico, en lo social, en lo humanitario, y que la gente expulse a sus ciudadanos por millares de cientos de personas cada día. Me parece que es importante retomar el último elemento de tu análisis, porque efectivamente las migraciones forzadas, estas crisis humanitarias que provocan que cientos de miles de personas salgan de sus países de origen a tratar de sobrevivir en otros estados, en otros países, tienen efectivamente un origen. Y ese origen son la violencia política, ¿no? Las crisis económicas, las crisis sociales. Antes de esta oleada de venezolanos que tuvieron que salir de su país, el Ecuador ya vivió un proceso similar con Colombia. Recuerden ustedes lo que significó el desplazamiento básicamente de colombianos que vivían en el sector del Putumayo para radicarse en la frontera norte del Ecuador. Y ahí se desarrolló un proyecto que se llamó el Registro Ampliado, con la finalidad de legalizar la presencia de los hermanos colombianos que empezaron a radicar en esos sectores de nuestro país. Pero el Ecuador contó con el aporte de la comunidad internacional, hecho que no está sucediendo en este momento. Creo que los países latinoamericanos, especialmente los sudamericanos, se caracterizan por tener una generosidad al recibir estas olas de migración que se generan, como se ha dicho aquí, por diferentes causas. No solamente hubo la migración colombiana, hubo la migración cubana también, y el momento en que se decretó constitucionalmente la ciudadanía universal, el Ecuador fue receptor de grandes migraciones de cubanos que venían en búsqueda de la libertad. Esa es una característica de todos los pueblos suramericanos y los pueblos latinoamericanos. Cuando la crisis humanitaria y la crisis económica del Ecuador también tuvo una crisis de migración y fueron
hacia Europa y los Estados Unidos y también fueron acatados. Por lo tanto, estos son fenómenos normales que se presentan temporalmente en las diferentes sociedades. Además, yo diría, Patricio, que la transgresión a los derechos humanos y humanitarios primero se produce en la misma Venezuela. Es decir, en Venezuela es donde se violan los derechos civiles, los derechos políticos. No se puede hablar de derechos económicos, sociales y culturales porque prácticamente la sociedad está devastada económicamente. Y es que a través de esa transgresión la gente comienza a emigrar. Pero además hay una cosa que es muy importante. El Ecuador en materia de tratados internacionales es signatario de una serie de instrumentos que incluso cuando manifiesta Clever se les otorgó la visa 12-4 a 50.000 hermanos colombianos. El Ecuador refrendaba una vez más su actitud de ser un país democrático porque los derechos humanos son elementos sustanciales de la democracia. Entonces yo creo que ahí habría que recalcar que la primera violación que se produce es en la misma Venezuela. Y luego, claro, varios países han tenido como una actitud bastante ultranacionalista, una actitud bastante egoísta en algunos casos, en el sentido de pronunciarse incluso en contra de la capacidad de receptar emigrantes venezolanos. Nosotros creemos que el Estado ecuatoriano, no solo por un tema de reciprocidad de lo que fue las décadas de los 60, 70, 80, sino también por un tema de cumplimiento de derechos humanos y también por un tema de democracia, mirar este fenómeno desde otras características. Esos elementos que se oponen, esos elementos xenofóbicos que surgen en todo fenómeno migratorio, ha sido mínimo en el Ecuador. Realmente la gente ha sido generosa y en este problema de Venezuela nosotros hemos visto gente ayudando, recibiendo, dando comida, alimentos, ayudando a esa gente que escapaba de un régimen totalitario. Yo no sé si podemos cuantificar el porcentaje de xenofobia que se ha desatado en el país. Sin embargo, suponiendo que sea un porcentaje bajo, no deja de ser preocupante por la virulencia con la que se expresa básicamente en redes sociales, ¿no es cierto? A mí me preocupan dos hechos. Primero, que la frágil memoria de los ecuatorianos, porque hace menos de 2 décadas hubo una oleada masiva de ecuatorianos yéndose a Europa, buscando sobrevivir luego de una crisis financiera que azotó al país. Lo que quiero decir con ello es que no todo el mundo sale gustoso de abandonar su país por la nada. Es lo mismo que ahora está sucediendo con los venezolanos, ¿no es cierto? Y alrededor de las migraciones se producen algo como mitos respecto a lo que provocan estas migraciones. Por ejemplo, la presencia antes de colombianos, ahora de venezolanos, ha incrementado, se dice, se supone, se imagina la delincuencia, la inseguridad en el país. La presencia de colombianos, de cubanos, de venezolanos, se imagina, viene a restar posibilidades laborales a los ecuatorianos. Yo quiero tomar este último elemento. Posiblemente las personas que migran al país de cualquier nacionalidad tienen que buscar la manera de sobrevivir. Y efectivamente puede que haya elementos, sectores de la producción donde se les pague un porcentaje menor de sueldo. Pero el problema no es en este caso de los migrantes, el problema es de un grupo de empresarios, dueños de empresas, patrones que son los sinvergüenzas, ¿no es cierto?, que están explotando mano de obra a cambio de dejar en el desempleo a ecuatorianos. Pero entonces el problema es de ese grupo de sinvergüenzas, empresarios, patronos, dueños de empresas que no pagan lo que se debe pagar. Además, Clever, hay una cosa que tú manifiestas con tal contundencia, y es que se tiene una mirada de xenofobia a partir de la criminalización de la pobreza, que esto es gravísimo, porque claro, la mayor gente que migra no es gente que tenga grandes recursos económicos para resistir la crisis económica. La gente que migra es gente que a duras penas puede sustentar ciertas necesidades básicas y en busca, ¿no es cierto?, de tratar de aliviantar un poco su situación emigra. Entonces también hay una mirada que criminaliza la protesta, que violenta los derechos. Y además hay una cosa que me parece bastante compleja, la manifestación de algunos grupos de extrema derecha ultraconservadores, que incluso en la ciudad de Quito y en otras han llamado a manifestarse públicamente bajo la toma de plazas en contra de un proceso migratorio, cuando estos mismos grupos en cambio están callados, como por ejemplo cuando se viola a los niños por una serie de curas pedófilos. Entonces ahí hay un tema complejo, ¿no?
Todo proceso migratorio, hemos dicho, genera problemas y las ciudades receptoras son las que abarcan y reciben esos problemas también. Hemos dicho en este programa hace unas 3 o 4 semanas que Quito debía haberse preparado cuando analizábamos la situación de Quito, y sin embargo no lo ha hecho. Quito no se hizo. Advertimos aquí en este programa, advertimos a las autoridades, advertimos al alcalde que debía prepararse para una migración masiva de venezolanos, y eso no ha sucedido. Sin embargo, de esto es importante también decir que no toda la migración que cruza Rumichaca o que cruza la frontera norte viene hacia Quito o hacia Guayaquil. Esa está pasando hacia el Perú y Chile. La pregunta: ¿por qué pasa hacia Perú y Chile? Y la respuesta es obvia, porque ahí hay estabilidad, estabilidad económica y estabilidad política. Ahora, es importante tener en claro que no todo, que sí hay expresiones de violencia o delictivas de varias personas o de varios grupos de personas que han migrado en este proceso, y eso sería equivocado tratar de ocultarlo. Pero en los procesos migratorios puede suceder eso. O sea, no todo el que migra viene con buenas intenciones, ni todo el que migra tiene malas intenciones. Lo mismo pasó cuando los ecuatorianos migraron a España, ¿no es cierto? Y no olvidemos de en Chile, hace poco tiempo también hubo un asesinato por 4 ecuatorianos, y no por eso quiere decir que la migración ecuatoriana en Chile es de última categoría. Que todos los ecuatorianos son delincuentes, o sea, no se puede catalogar de esa naturaleza. Hacerlo así es equivocado. Ahora, evidentemente hay sectores que se toman de esas expresiones para crear un ambiente de xenofobia, de rechazo, de racismo y de intentar generar violencia e inestabilidad en el país y finalmente aprovecharse políticamente de eso. Además hay otro tema que es grave: de manera concomitante a los procesos de movilidad, cuando hay una expulsión de crisis humanitaria, a la gente se le exige más de lo que tiene. Por ejemplo, mucha de la gente sale sin documentos. Claro que sale sin documentos porque además el aparato burocrático del propio país que les expulsa no tiene la capacidad de satisfacer una demanda de entregar un documento de identidad. Otra cosa más grave que me parece complicado es que la gente no comprende que una persona en situación de riesgo, porque su situación económica es compleja, le obliga a que trabaje en cualquier tipo de circunstancia. Y bajo cualquier condición. Y bajo cualquier condición. Es decir, no es que la gente viene a quitar trabajo, sino que el emigrante en sus condiciones de pobreza busca ganar cualquier tipo de retribución económica por su misma condición de fragilidad. Entonces eso también hay que esa medida, la medida del gobierno ecuatoriano, y hay que decirlo como son las cosas, de exigir el pasaporte, fue una medida que afectó seriamente a la migración y afectó duramente a toda la gente que estaba migrando. Pero la actitud de la Defensoría del Pueblo y la decisión de la jueza que permitió que ya no se les exige el pasaporte liberó de alguna manera ese flujo migratorio para que puedan continuar su tráfico hacia Perú y hacia Chile. Pero también es importante decir que se necesita un control de alguna manera, es decir, no se pueden abrir las fronteras a estos flujos migratorios. Ha sucedido en Europa. El flujo migratorio de musulmanes hacia Europa han generado problemas serios y han generado también problemas de terrorismo por la falta de control, porque hubo simplemente un paso no libre sino clandestino hacia los países europeos. A mí me parece que el problema mayor en estos casos es que hay una masa de personas que buscan un puesto laboral, y al no haber eso se crea un mercado informal, ¿no es cierto? No es extraño ver a cientos de migrantes, a miles de migrantes ahora vendiendo cualquier producto en la calle para subsistir. Pero me parece que hay un problema conexo a eso, y que tú lo topabas parcialmente, César, y que es efectivamente el problema de la explotación laboral, ¿no es cierto? De la pauperización de la gente que viene al Ecuador y que en muchos casos, en la gran mayoría diría yo, son explotados laboralmente. Personas que digamos, adquieren un puesto laboral y al mes son despedidos sin el pago mensual. Y no solamente laboralmente hay explotación en todo sentido. Hay trata de blancas, hay explotación sexual. En Colombia nosotros vimos que en Cartagena
se destapó una gran organización que con la mayoría de las personas, de las muchachas que trabajaban ahí, eran venezolanas. Y en el Ecuador también se está dando esta explotación que debería tomarse muy en cuenta, y las autoridades ya deberían actuar, especialmente en el negocio sexual que se ofrece a través de las redes. Pero más que las autoridades, la ciudadanía. O sea, es un problema social, claro, más que de las autoridades. Porque además nosotros no podemos perder de vista que estos impactos de fenómeno de movilidad hace que capitalice el crimen organizado. Porque el crimen organizado mira a las personas en vulnerabilidad con la finalidad de instrumentalizar su mano de obra en temas de droga, en temas de sexo, en temas de... Entonces yo creo que también las autoridades deben estar bastante pendientes con el tema de la trata, por ejemplo, que tú hablaste, Patricio. Y volviendo al tema de la pauperización que Clever manifiesta, claro, o sea, son condiciones no solo de fragilidad porque no se reconoce el salario, sino también porque se juega con la incertidumbre de la gente en el sentido de aplazar o no un contrato de trabajo, incluso disminuyendo las condiciones iniciales con las cuales se contrató a la gente. Evidente. Es decir, quieres quedarte, pero te pago menos. Si quieres seguir, te sigo pagando aún menos. Entonces esas cosas hay que mirarlas desde un matiz crítico, severo, y de que las autoridades estén pendientes de este tipo de extorsión. Hay actitudes de lado y lado. También los que reciben esa migración buscan la explotación, pero los venezolanos en este caso no tienen la actitud que se empieza a reclamar en las redes sociales. Se ha agredido, se ha ofendido a los ecuatorianos, a los peruanos, a los chilenos. Es decir, no hay la gratitud suficiente con la gente que recibe esa migración. Y es más, en algún momento ya están organizando y exigiendo derechos. En las redes sociales también ya hay ciertas posiciones muy drásticas, muy draconianas en contra de este reclamo. ¿Por qué no reclaman en su país? Es cierto, pero entonces esta actitud debe ser prudente de lado y lado. Los ecuatorianos hemos abierto las manos a la migración venezolana, y no solamente a la migración venezolana, pero también exigimos respeto por parte de esa migración. Pero Patricia, me parece que esos casos son muy puntuales. O sea, yo creo que hubo un exabrupto de una presentadora de televisión de un canal que, sin ninguna formación en cuanto a lo que significa un proceso migratorio, tuvo declaraciones desafortunadas y un papel de comunicación. Pero yo no creo que, Patricio, sean manifestaciones generales. Yo creo que incluso la comunidad venezolana ha llamado la atención a estos malos elementos que se han infiltrado con la finalidad de generar estos fenómenos mediáticos a través de redes para generar un malestar. Yo creo que ahí también habría que discriminar en estas cosas puntuales, porque yo creo que la mayoría de gente que viene es gente buena. La prensa de esta semana recoge que en Chile ya hay actitudes de reclamo, de protesta de organizaciones, y oficialmente se dice, vayan a reclamar. ¿Por qué no reclamaron en su país? Entonces, sí, yo no estoy hablando específicamente del caso ecuatoriano, estoy hablando de los problemas migratorios que se presentan en forma general. A ver, yo en lo personal, en el sitio donde yo vivo, en el barrio donde yo vivo, hay una colonia de venezolanos importante. Y yo hasta el día de hoy no he escuchado una palabra ofensiva o he recibido un gesto de desprecio o de humillación hacia ningún morador del barrio. Por el contrario, es gente más bien educada, es gente que está consciente de su nivel y de la dureza con la que le toca vivir. Gente que llega, mira, a arrendar un cuarto y le toca dormir en el piso, y que le toca subsistir de cualquier manera, vendiendo la gelatina, vendiendo las galletas, para poder tener alimentación ese día por lo menos. Entonces, sí, a mí me parece que hay expresiones de lo que tú dices, ¿no es cierto? Pero el generalizar, yo concuerdo plenamente con César, es un problema. Además, yo no veo que haya, aquí por lo menos yo no he visto que hay reclamos por derechos. Y si hubiese reclamos por derechos, yo creo que los derechos básicos sí, están plenamente justificados. O sea, yo no creo que aquí te estén pidiendo más allá de lo que básicamente necesita un ser humano para subsistir. Estoy de acuerdo, pero repito nuevamente, esos derechos deben canalizarse adecuadamente, sin agresiones, sin exigencias, sin violencia. Deben reclamarse como tal derechos y derechos humanos, y a los organismos que manejan los derechos humanos. Es decir, yo no he visto todavía la presencia de las Naciones Unidas. Ese es un hecho. De la ACNUR.
Claro, el ACNUR, claro, no, sí. hasta ahora no aparece. Entonces la presencia del ACNUR es importante. Pero a mí me parece también que la presencia clave es de los mandatarios y de sus cancilleres a través de una serie de mecanismos internacionales donde se comienza a exigir de forma más contundente una salida democrática en Venezuela. Nosotros no estamos pidiendo bajo ningún punto de vista una intervención, pero yo creo que la comunidad debe presionar con mayor contundencia una salida democrática, porque creemos nosotros que bajo esta configuración de un Estado mafioso, en donde ya no se puede hablar de dictadura ni de democracia, porque son una banda delincuencial la que está administrando los recursos, los pocos recursos que queda ahí, la comunidad internacional debe ser más contundente. Esperamos que las actividades que ahora está haciendo el canciller actual, José Valencia, llamando a una cumbre de cancilleres con la finalidad de exigir que Venezuela tenga un paso hacia adelante, en términos democráticos se cumpla. Además, el Ecuador ha tomado una decisión importante, que es salirse del grupo del ALBA, ¿no? del ALBA, y eso significa que nos vamos distanciando de un régimen que, insisto, no tiene nada democrático. Lo dicho por César también tiene nombre y apellido. La crisis es generada por el gobierno de Nicolás Maduro. Y los gobiernos de América no han hecho absolutamente nada. Inclusive en momentos determinados ha habido un apoyo frontal. Pero yo quiero destacar la actitud del gobierno ecuatoriano, que estableció ese corredor humanitario para que pasen, y también de la sociedad civil, porque movimientos y organizaciones de empresas de transportes facilitaron las unidades para que puedan salir desde Rumichaca hacia Huaquillas y Aguas Verdes. Entonces eso es destacable. Pero el gobierno ecuatoriano, si bien es cierto, se ha salido del ALBA, también en un momento y hace largo tiempo dijimos en este programa que eso no nos lleva a ningún lado, debe exigir la salida democrática para evitar la crisis. Es la causa de todo, no las consecuencias las que deben ser analizadas. Ahora, el hecho de poner o de exigir el pasaporte para ingresar al país, el hecho de poner restricciones, de limitar el acceso de ciudadanos extranjeros por nuestras fronteras, a mí me parece que no era la medida más saludable, más válida. Por eso coincido contigo, Patricio, en que fue una decisión acertada la de la Defensoría del Pueblo. Porque lo otro es empezar a generar un mercado ilegal, ¿no es cierto? Un mercado donde los seres humanos tienen que pagar para buscar rutas alternas, entre comillas, para poder ingresar. Ninguna medida va a sostener la migración. El hecho más concreto es los Estados Unidos. Cientos de miles de personas se arriesgan a lo que sea para pasar por las fronteras de México a Estados Unidos. Claro, la medida coercitiva, la medida punitiva, la medida sancionadora, lo que genera más bien es odio entre los pueblos. Correcto. Es odio entre los pueblos. Y es alpiste para las mafias, porque las mafias están inmediatamente ahí para generar y conducir a esos migrantes por caminos para que ingresen ilegalmente a su destino de migración. Entonces eso también es realmente preocupante y muy preocupante. Hacer un llamado, creo yo, a la ciudadanía, a la sociedad organizada, para tener una mirada distinta a esta oleada migratoria y saber que esto posiblemente seguirá durante un buen tiempo y que tenemos que tener más bien una mirada solidaria. Es importante, y yo quiero cumplir con la audiencia, con la gran audiencia que nos sigue semana a semana, decir que en los próximos 2 programas no les acompañaré por cuanto tengo que cumplir un compromiso académico en el exterior. Sin embargo, con César y Clever diremos siempre las cosas como son. ¡Al pan pan! Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Al Pan Pan, las cosas como son. Coyuntura y calidad de la democracia con la conducción de Patricio Aro. Al Pan Pan, las cosas como son.